El último tipo de secado, el que más entra al examen, el secado continuo, que es relativamente sencillo y simplemente se refiere a balances energéticos y demás. Pero van a ver que es sencillo, tal vez este es el que entra al examen. A ver qué nos dice. En la ciudad de La Paz se usa un secador continuo a contracorriente para secar un sólido húmedo que tiene una humedad de 0,05 hasta un valor de 0,01 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. El sólido es granular y entra a 20 grados centígrados para luego obtenerlo a 62,8. El sólido seco tiene una capacidad calorífica de 1,346 kilojoules sobre kilogramo por grado centígrado, que se considera en todo proceso constante. El aire para el secado entra a una temperatura de 95 y con una humedad de 0,02 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Calcule la temperatura de salida del gas si se sale con una humedad relativa del 80%. Suponga que no hay pérdidas de calor en el secador. En otras palabras, como un secador adiabático. Bien, ¿qué sucede aquí? Justamente, eh, ahora como es secado continuo, tiene que existir un flujo tanto del gas, ahora, como del sólido. Entonces, por lo general, en el sólido se le hace pasar por un túnel. Y a lo largo de este túnel se pasa el aire a contracorriente en otra dirección, ¿no? Para llegar a una cierta condición de salida. Y bien, entonces aquí ya reuní los datos para el sólido, nos dan su humedad que es 0,05 y debe llegar a una humedad final de 0,01. Nos dan sus temperaturas, la inicial y la final, el CP del sólido seco y también para el gas. Nos dan la temperatura, la humedad inicial y la humedad relativa final. Y nos piden calcular la temperatura final eh, del gas, en este caso. Bien, entonces, primero que nada, tienen que iniciar con un balance de masa. Entonces, iniciamos entrada menos salida más generación menos consumo es igual a acumulación, ¿no? Como en este caso no hay reacción química, la generación y consumo es cero, ¿no? Y como es secado continuo, en este caso, todo lo que entra eh, sale, ¿no? Pero no tenemos ninguna relación con el tiempo, por lo menos para la cantidad de masa de agua, porque va a entrar una cantidad de agua determinada, pero va a salir una cantidad determinada igual al final. Entonces, no hay acumulación, ¿no? Justamente en el sistema del agua. Entonces, podemos decir que la acumulación es cero. Bien, entonces, ¿qué es lo que entra? Fijaremos en el sistema. Primeramente, entra un flujo másico del sólido seco, que va a estar con las unidades de kilogramos de sólido seco. En este caso puede ser sobre segundo u hora. Hablamos sobre hora. Ya. Y en este caso lo vamos a hacer todo respecto a lo que nos interesa, a secar, que sería al agua. ¿Ok? Entonces, para que esto quede en kilogramos de agua, lo vamos a multiplicar por su humedad, que está en unidades de kilogramos de agua que sale o que contiene el sólido seco, en un kilogramo de sólido seco, mejor dicho. Bien, esa es la entrada para el sólido seco, pero a la vez también entra el gas húmedo. Entonces colocamos un flujo másico del gas, que es aire, y ahora para que quede en unidades de agua, lo multiplicamos por la humedad
del aire, que está en kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Si nos fijamos, todo nos va a quedar en kilogramos de agua sobre unidad de tiempo. Y esto se va a repetir en la salida, ¿no? Sale igual una cantidad de sólido, porque el sólido no se queda por nada, ¿no? Va a entrar una cantidad de sólido seco y va a seguir una cantidad, la misma cantidad, que no es lo que se evapora, solo se evapora el agua. Entonces, esto lo multiplicamos por su humedad final. ¿Y qué más sale del secado? El gas húmedo, ¿no? Igual, una cantidad de aire que no le sucede nada, ya que el aire, como es un gas, no tiende a condensarse, ¿no? Mediante el agua, sí, como es vapor, puede que exista alguna condensación, pero del aire no. Y esto lo multiplicamos por su humedad en las condiciones finales. Muy bien, podemos reagrupar esta ecuación, donde en la parte izquierda que esté la masa del sólido seco, por la diferencia de sus dos humedades. Al otro lado, podemos colocarlo todo respecto al gas húmedo, multiplicado por las dos humedades. Y con esto ya tenemos una ecuación número 1, que es con el balance de masa. Si se acuerdan, es bien parecido a lo que se hacía un poco con las torres de actuación. Justamente en OP3 quedaba una ecuación así. Justamente esta era como una masa de inerte que no cambia en toda la torre. Es lo mismo aquí en este tipo de secado. Bien, entonces para hallar otra ecuación hacemos un balance de energía. Igual nos va a quedar que la entrada menos salida es igual a cero. O sea, todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Ya que igual en este caso no hay reacción química y tampoco hay acumulación de la energía. No hay alguna resistencia o algo que permite que exista esa acumulación o que cambie a través del tiempo. Bien, de la misma forma va a entrar una cantidad de sólido seco, kilogramos de sólido seco sobre hora, pero en este caso lo vamos a multiplicar por la entalpía que contiene la masa de sólido seco. La entalpía inicial, que va a estar en kilocalorías sobre kilogramos de sólido seco. ¿Ok? Todo se hace respecto a al componente que no cambia en el proceso, se mantiene constante. Luego lo sumamos con el otro sustancia que entra, que sería el gas húmedo. Igual, lo multiplicamos por su entalpía que contiene este gas. Kilocalorías sobre kilogramos del gas. Listo, y todo nos va a quedar en kilocalorías sobre hora. Y esto le igualamos igual lo mismo, ¿no? Al otro lado, todo lo que sale con su respectiva entalpía. Listo. Entonces, de aquí también lo podemos agrupar a la parte de izquierda que esté la masa del sólido seco multiplicado por la diferencia de entalpías, la inicial menos la final. Y esto que se iguale con la flujo del gas seco. Igual por sus respectivas entalpías. Y con esto ya tenemos una ecuación 2. Esas son las dos ecuaciones que se tiene que hallar. Entonces, puede que exista, en el examen puede que les diga que se ingresa dos tipos diferentes de gas húmedo. Aquí un gas tercero con
otro flujo másico de gas seco con otra humedad y otra temperatura. ¿Ok? Pero no se complica. Simplemente es hacer esos dos balances. Y como son en estado estacionario, es sencillo, ¿no? Entonces, sigamos con el ejercicio. Una vez que tienes esas dos ecuaciones, ¿qué pueden hacer? Vemos que en el ejercicio no me dieron eh, el flujo másico de sólido seco, ni el flujo de gas húmedo que entra en el secador. Entonces, como vemos que tenemos estas dos incógnitas, eh, lo podría anular dividiendo la ecuación 1 entre la ecuación 2. Entonces, procedo a hacerlo. Esto lo copio, voy a pegar y la voy a dividir con la ecuación número 2 para eliminar esas dos incógnitas. Entonces, al dividir estas dos ecuaciones, se me va a ir esos dos flujos. Y ya voy a tener menos datos para realizar el ejercicio. ¿Ok? Entonces ya haremos todas las variables que tenemos en esta última ecuación, que vamos a llamar ecuación número 3. Los datos que nos da el problema, tenemos la humedad inicial de sólido seco, la final. Nos faltaría calcular las entalpías. Esto tengo. Y la humedad final del aire. Entonces, a ver, para el cálculo de las entalpías, aquí esto ya lo saben, ¿no? Esto es la del primer parcial, la misma fórmula. Lo nuevo sería para el sólido húmedo. ¿Cómo lo calculamos? Igual es la misma ecuación, hay que hacer una simple analogía. Entonces, para la entalpía de un sólido húmedo, simplemente va a ser el Cp del sólido seco más el Cp del agua multiplicado por la humedad que se tiene. Todo esto va a ser el Cp del sólido húmedo, ¿no? Entonces esto lo vamos a multiplicar por una diferencia de temperaturas con una temperatura de referencia y lo vamos a sumar más una entalpía. Justamente esta entalpía representa el calor integral de mezclado. ¿Ok? Porque algunas sustancias cuando se mezclan pueden que liberen calor o absorban calor, como es el caso de cuando mezclan el hidróxido de sodio con agua. Tienen, ¿no? Un proceso exotérmico. Puede ocurrir eso, pero como en el ejercicio no me dice nada respecto a esa entalpía, considero básicamente que no existe esa reacción o ese cambio de esa liberación de calor. Entonces lo considero cero. Y para hacer más rápido el cálculo, considero que la temperatura de referencia es cero. Bien, entonces calcularemos primeramente para la entalpía inicial. ¿Cuánto es el Cp del sólido seco? Aquí está. Es 1,346 kilojoules kilogramo por grado centígrado. Pero para hacer un poco más simple, porque cuando hagamos del gas va a estar en kilocalorías, las unidades, las transformaremos, ¿no? Entonces, aquí lo podemos transformar. 1,346 está en kilojoules, lo transformamos a kilocalorías para hacer más rápido el cálculo con el gas. Entonces,
0,184 joules es una caloría. De aquí se va joule con joules, se mantiene el kilo, ya que solo representa 10 a la 3, y nos va a quedar 0,3217 kilocalorías, kilogramo de sólido seco por grado centígrado. Esto lo copiamos, más el CP del agua. Eso es fácil, ¿no? Es una kilocaloría es igual a kilogramo de agua por grado centígrado. Lo multiplicamos por la humedad inicial, que era 0,05 kilogramos de agua se tiene en 1 kilogramo de sólido seco. Multiplicamos por la temperatura inicial, que era de 20, menos la de referencia, que es 0, más el calor integral de mezcla. Pero esto es 0. Verificamos las unidades. Esto va a estar en grados centígrado. Entonces se elimina de aquí igual la caloría, kilogramo de agua con kilogramo de agua. Y justamente nos queda la entalpía en kilocalorías sobre kilogramo de sólido seco. Y me sale un valor de 7,434 sólido seco. Listo. Lo mismo repetimos para la entalpía de salida del sólido seco. Entonces, solo cambiamos algunas cosas. Se mantienen los CPs, porque nos dicen que es constante. Cambiaría la humedad. Queremos llegar justamente a una humedad de 0,001 y la temperatura final es de 62,8. Y con esos datos me sale la entalpía 20,266. Listo, ya tengo las entalpías del sólido. Me faltaría la para el gas húmedo. Entonces, para el gas húmedo simplemente es recordar lo que hicimos en el primer parcial. ¿Cómo era la fórmula? Simplemente para la entalpía del gas húmedo era la capacidad calorífica del gas húmedo multiplicado por la diferencia de temperatura respecto a la temperatura de referencia, más el calor de vaporización, que está medida la temperatura de referencia por la humedad que se tiene. Recordemos que la capacidad calorífica de un gas húmedo es el CP del aire o del gas seco más el CP del agua por su humedad, y que a una temperatura de referencia de 0 grados centígrados, el calor de vaporización es igual a 597,2 kilocalorías sobre kilogramos de agua. Ok, esto lo reemplazamos aquí. ¿Cuánto era el CP del aire en kilocalorías? Era 0,24. Más el CP del agua, que es 0,46. Esto por la humedad, por la temperatura del gas, más 597,2 por la humedad absoluta. Muy bien, haremos para las condiciones iniciales del gas. Entonces, realmente esto está en kilocalorías sobre kilogramos del aire más 46. Esto por si acaso es diferente, ¿no? Esto es justamente del agua, pero que está en líquido.
Y esto es igual es del agua, pero está en estado de gradación de vapor. Ok, cuidado se confundan nuevamente de hacer el examen. Entonces esto lo multiplicamos por la humedad inicial, que si no me equivoco era 0,02 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire. Entonces todo esto lo multiplicamos por la temperatura del gas en grados centígrados, porque ya es eliminado con la temperatura de referencia menos 0 grados. Entra una temperatura de 95 más 597,2 kilocalorías sobre kilogramos de agua por la humedad inicial. Verificamos unidades. Aquí me ha faltado, perdón, el grado centígrado, porque esas son las unidades, ¿no?, de la capacidad calorífica. Y esto se elimina con esto. Bien, entonces la entalpía inicial que se tiene es igual a 35,618 kilocalorías sobre kilogramos del aire. Listo. Repetimos lo mismo para condiciones de salida. Del gas. Entonces, en las condiciones de salida o en el estado 2, como lo coloqué para simplificar la nomenclatura, justamente no tenemos la humedad absoluta. Entonces, lo colocamos como incógnita, tampoco tenemos la temperatura del gas al final. Entonces va a quedar como incógnita, ¿no? Pero justamente eso es lo que podemos colocar en la ecuación número 3. Entonces, esto lo copiaremos y reemplazaremos los datos. Entonces ya se dan cuenta que es sencillito, ¿no? Justamente esta parte de secado continuo. Lo difícil era secado en bandejas, eso ya es un poquito más complejo si lo quiere hacer el Inge. Pero yo creo que no está un poco ocupado porque está con la unidad de posgrado y con esto creo que no le da mucho tiempo. Ya. Entonces empezaremos datos. Esto era 0,05, la inicial, menos 0,001. Esta es nuestra incógnita, menos la inicial, que es de 0,02. Esto eran las entalpías del gas, no, perdón, del sodio seco. Y finalmente, por reemplazar las entalpías del gas húmedo. Esto menos la entalpía inicial que calculamos justamente es 35,618. Y de esta manera quedaría la ecuación que relaciona el balance de materia con la de energía. Tengo dos incógnitas, que es la humedad absoluta final y la temperatura final. ¿Qué podría ser? Puedo utilizar esta ecuación, ¿no ve? Que siempre vimos en el primer parcial. Esto nos relaciona la humedad absoluta con la humedad relativa y la temperatura de bulbo seco. Y esto era por la diferencia de
o mejor dicho, la relación de pesos moleculares del agua y aire. ¿Ok? Entonces me da la humedad final, que era de 0,8 en tanto por uno. Como es en la ciudad de La Paz, la presión de trabajo es de 495 milímetros de mercurio, o la presión atmosférica. Y para encontrar la presión de vapor del agua saturado, simplemente seguimos la ecuación de Antoine, ¿no? Donde en este caso para el agua se tiene los valores de A 8,07131, B 1730,63 y C 233,426, siempre y cuando la temperatura esté en grados centígrados y la presión nos tendrá que dar en milímetros de mercurio. También los polos moleculares ya sabemos del agua, 18 gramos mol, y un aproximado del aire es de 29. Listo. Entonces, justamente si reemplazamos esta ecuación aquí, solo tendremos una incógnita, ¿no? Que va a ser la temperatura final del gas húmedo. Y ya estaría resuelto el ejercicio. A ver, lo vamos a colocar aquí. Tal vez lo pueden hacer con Solve. En otro, si no, tendrían que iterar, ¿no? Primero con una temperatura G2, lo pueden suponer que es 30. Calculan la humedad absoluta y con esta ecuación despejan la temperatura final del gas y comprueban si sale lo mismo 30, ¿no? Para verificar la iteración. Es igual a otro método por si, digamos, no lo pueden poner en Solve directo. Entonces, como han visto, es sencillito hacer este tipo de secado. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, mientras coloco los datos. También revisen los ejercicios que están en el libro del link, ¿sabes? Sacar de ahí. Había un error a lo que he visto de bandejas donde les piden un espesor, pero justamente eh, tienen que respetar cómo lo hace el link. Si están en su libro de esa manera, así lo tienen que respetar. ¿Ok? A ver, voy a tratar de indicarles cuál ejercicio era. Era el espesor de diferentes bandejas. Justamente, si no me equivoco, les daban que era 7 metros y el resultado decía que el espesor de cada bandeja debía medir 10 metros. Es ilógico, ¿no? Porque es parecido que la bandeja sea similar a una torre y no tiene sentido. No estoy aprovechando nada de la optimización del espacio, pero hizo este resultado en el examen y eso se tenía que respetar. ¿Ok? A ver si lo checan, está en su libro del ingeniero, ese ejercicio. Era medio raro su resultado. -0,02. Sí, es larguito, ¿no? Justamente este ejercicio. Bueno,
no es larguito, es complejo su iteración. Eso es lo malo. Mejor dicho, el despeje de la temperatura final del gas. Voy a tratar de hacerlo así. Aquí yo creo que lo va a entrar el otro. Ya, entonces va a ser 0,24 más 0,46 por justamente aquí me han faltado los pesos moleculares, ¿no? Esto es por 18 sobre 29 menos 0,02. Igual, 18 sobre 29. Más, aquí le voy a colocar 597,2 por todo esto. Menos, finalmente, 35,618. Listo. Todo eso tienen que calcular. Entonces, si lo pueden despejar, la temperatura final del aire húmedo se le igual a, ver, aquí lo tengo, 32,04. Listo. El despeje no era lo complicado. Es lo malo un poco de algunos ejercicios así. Bien. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, con el ejercicio. Entonces, para no cansarlos, sería la clase de hoy. Era una clase cortita, solo para mostrar este ejercicio. También les pasé eh, justamente el material del anterior auxiliar. Y es el mismo procedimiento, casi todos los ejercicios. Tienen que ser el balance de masa, el balance de energía, lo relacionan y lo despejan. Eh, en base a lo que les pidan. Saben pedir a veces el flujo, pero les saben dar el flujo de másico. Depende, ¿no? Pero es la misma metodología. No hay mucho justamente en qué pensar cuando entras secado continuo. ¿Ok? Entonces, esto debe subir al Classroom, también la grabación de la clase, y nos veremos el siguiente lunes. No sé si el Inge ya les dijo cuándo va a ser su segundo parcial. Ya, a ver, voy a tratar de, aunque no creo que pueda venir el jueves, entonces, eh, un compañero va a decir que me avise cuándo va a ser su parcial y digamos, es la siguiente semana, vamos a hacer secado, con uno más, secado rotatorio, pero no suele entrar mucho. Todos estos tres tipos de secado que hemos visto, el discontinuo, el de bandejas y este continuo. Es cortito un poco, solo que mm, a veces tiene pescadas. Eso cuídense, como en el primer parcial han visto que era sencillo, solo que no he hecho confundir, ¿no? El ingeniero. Y también estoy en teoría. Y finalmente acabaríamos el semestre con absorción. Y no sé si alcanza hasta cristalización. Por lo general no alcanza. Pero absorción es re sencillo.
es la más sencilla, o sea, tienen que aprovechar. Ya. Entonces nos vemos, chicos, hasta la siguiente semana. Enseguida subo también su práctica y con eso quedamos para esta segunda parcial. Hasta luego, chicos. Se cuidan. Gracias, Julio.